8:47 de la mañana, buenos días con todos. Me sumo ya al panel de WQ Noticias para iniciar esta ronda de entrevistas. Como ya Luis Antonio lo había anunciado, está con nosotros esta mañana el abogado Jonathan Parra, asambleísta, que nos acompaña para el análisis de todo lo que se viene y lo que está pasando en la asamblea. Buenos días, bienvenido. Hola, muy buenos días, mi querida Liz, Luis Antonio, a Radio WQ por invitarme a darles a conocer lo que estamos haciendo en la Asamblea y lo que estamos haciendo en el gobierno del presidente Daniel Noboa por la seguridad del empleo de los ecuatorianos y sobre todo esa lucha contra la corrupción, que es un tema que está ahora conocido por todos por la fiscal general. Y hablando de esa lucha contra la corrupción, sí quisiera pedirle su criterio sobre este respaldo que se promueve desde la Asamblea a la independencia de la Fiscalía para hacer su trabajo. Y lo resalto así porque hay ahí algo que a lo mejor genera dudas. Por un lado, pues la bancada de Construye, que ha venido proponiendo respaldar a la fiscal como tal, a la fiscal, pero bancadas que no han mostrado su posición muy clara en el último intento de incluirlo en el orden del día, pues Social Cristiano e incluso algunos miembros de ADN más bien se abstuvieron. No estuvieron ahí presentes a la hora de votar, pero ahora dejando un claro respaldo a la independencia de la Fiscalía. Entonces, ¿qué lectura hacer de eso, asambleísta? Bueno, primero que en ADN, como nosotros hemos dicho el primer día en la campaña y hasta ahora, nosotros no hablamos, nosotros hacemos. La propia fiscal general del Estado, la doctora Diana Salazar, ha declarado públicamente su apoyo, su agradecimiento al apoyo que ha dado el presidente de la República en la lucha contra la corrupción en los casos que se han destapado, que eran secreto a voces, que todos sabemos que hay corrupción institucionalizada en algunos sectores del país, pero nadie se atrevía a destaparlo. Entonces, la propia fiscal lo ha reconocido. La bancada de ADN se han presentado 3 veces la resolución, querida Liz. La primera, si puedes constar, votamos como ADN. La segunda, indicaron la Secretaría que no cumplía con los requisitos de las firmas, etcétera. Y en la tercera, volvieron a contar con los votos. Pero de manera coordinada, nosotros como ADN hemos estado apoyando todos los proyectos que vienen del Ejecutivo y los que vengan de cualquier sector que hable de seguridad de manera técnica para la lucha contra la inseguridad y la corrupción. Por eso es que la fiscal por sí sola declara su apoyo. Es decir, y otro tema adicional, la fiscal no solo que tiene el apoyo de los ecuatorianos en la calle, no solo que tiene el apoyo de toda la clase política, bueno, hay un sector que puede oponerse, han puesto sus argumentos, pero en ADN nosotros hemos votado a favor de estas resoluciones. Otro punto que hay que aclarar es que la fiscal sabe muy bien que ella tiene todo el apoyo del Ejecutivo para esta lucha. Entonces, un documento sí puede ser como un espaldarazo, está bien, hay que minimizar, es decir, una resolución no demuestra apoyo, no, sí, es parte de un espaldarazo, pero estoy seguro que nosotros vamos a lograr ese apoyo, espaldarazo en documentos, pero en acciones que son más importantes que documentos, como lo dije una vez, qué bonito cuando la Asamblea manda resoluciones de apoyo al Ejecutivo, pero cuando es la hora de apoyar con proyectos de leyes que son positivos para la generación de empleo, para la seguridad, ahí dicen, no, es que esto no está bien, etcétera, pero ya hemos visto que es politiquería. En todo caso, creo que es momento de dejar estas divisiones y estos problemas que hemos tenido siempre entre los políticos, porque quién grita más, quién es el más bacán, quién es el más sabroso, pero al momento de aterrizarlos a políticas de seguridad, que es lo que necesitamos en este momento, todos salen con sus discursos de salvadores. No hay que destruir el agua tibia. El proyecto del presidente Daniel Noboa, que apunta a la seguridad con su proyecto de Plan Fénix, que va de la mano con la Fiscalía General del Estado, y que incluso el presidente respeta la independencia de los otros poderes del Estado. Usted no ve a un presidente de la República que le está ordenando a la fiscal a quién tiene que sacar, a quién no, pues, como acá veíamos en la historia republicana. Usted no está viendo una fiscal que está respondiendo a un poder de la presidencia de la República. Este es el nuevo momento, el nuevo Ecuador, donde cada quien tiene que hacer su trabajo. Caiga, quien sea corrupto, quien no pueda mostrar sus cuentas bancarias. Entonces ahí por eso hemos visto casos de que mejor se van del país, como pasó en el caso Purga, pero a lo que quiero aterrizarles es que de parte de ADN, y estoy seguro de muchos sectores de la Asamblea, cuenta la fiscal general del Estado con el apoyo a su lucha contra la corrupción en todos los casos, en todos los sectores en los que tenga que caer el famoso, el de abajo, el pez gordo, el pez flaco. Esto quiere decir, asambleísta, si mañana hubiera esta propuesta de llevarla a un juicio político, ADN se opondría a ese juicio.
desde el primer día, queridos ecuatorianos que nos están siguiendo en las redes sociales y en la radio que está transmitiéndose. Desde el primer día, esto no es ahora. No es que mandamos un comunicado por miedo, que alguien de ADN. No, en ADN todos podemos mostrar nuestras cuentas bancarias, no somos corruptos, no somos delincuentes. Pero desde el primer día anunciamos que no íbamos a apoyar el juicio político a la fiscal general del Estado. Esa era una línea roja para ADN. Y no tan solo que lo dijimos, sino que lo demostramos, porque por ahí dijeron, bueno, es que el acuerdo se puede caer. No, esto no era un acuerdo entre los partidos políticos, por favor, ecuatorianos, comprendan que esto no era un pacto de la regalada gana, esto no era un pacto de amigos para irse a chupar a las 8 o a Mocoví, no. Este era un acuerdo con los ecuatorianos, porque las bancadas que están en la asamblea están representadas no por robots, sino por los ecuatorianos que votaron por ellos, y la agenda de trabajo apuntaba a seguridad y empleo. No había reparto de hospitales, no había reparto de puestos públicos, de que yo te vendo mi voto por un ministerio, de que dame un hospital. No, señores, aquí lo que había era una agenda clara. En democracia se escucha de todo, y ese partido político, un partido político dijo, yo quiero esto. Nosotros como ADN dijimos, no, esa no es nuestra agenda. Nuestra agenda es la seguridad y el empleo, no hay más. Pero ¿quién se va a oponer? ¿Por qué la aceptaron todos? Miren, las leyes que hemos votado del Ejecutivo y las que hemos propuesto como Asamblea, más de 15 leyes hasta el momento, se han votado con más de los votos de los que componen los 3 movimientos y partidos que tenemos un acuerdo por el progreso y la seguridad. ¿Por qué? Porque ¿quién en su sano juicio, Liz, querida, y ecuatorianos, quién se va a oponer a la seguridad de las familias ecuatorianas cuando en el 2023 asesinaron a 8.000 personas, de las cuales el 79% era gente inocente? Entonces, claro, los políticos, porque saben que es un momento distinto, estamos viviendo actualmente, al de hace 20 años, 10 años, 2 años, 5 años, donde en este momento matan hasta periodistas políticos, mataron a un candidato presidencial, señores. Matan a un niño, a Joaquín, 11 años, 30 balazos asesinados, a una mujer con sus 4 hijos, por error, dice el informe policial, porque estos infelices delincuentes asesinaron por error a 4 angelitos, a una mamá y a su bebé en el vientre. Entonces, este momento amerita que acaben esta politiquería, esto del yo grito más, yo quiero ser presidente en el 25, sí, en la campaña nos veremos, lanzaremos nuestra propuesta, el pueblo ecuatoriano decidirá, pero en este momento, Liz, yo no tengo espacio ni para el odio ni la división. En el pleno de la Asamblea, donde he encontrado incluso un debate de oposición a lo que yo habré mencionado alguna vez, créeme, Liz, querida, yo no les respondo con más odio, yo les respondo con argumentos. Pero asambleísta, esa puede ser, claro, su postura, ¿no? Personal, incluso como Jonathan Parra, como asambleísta, pero usted sabe que muchos vaticinaron que ese acuerdo de gobernabilidad con el que arrancó la asamblea entre 3 bancadas tenía fecha de caducidad y esto va a ser conforme se vaya acercando ese proceso electoral. Y ya incluso desde uno de las bancadas integrantes, como es el correísmo, decían que este acuerdo está lastimado. ¿Esto pudiera verse aún más lastimado o hasta en riesgo conforme se avance o se siga ampliando este apoyo, por ejemplo, a la fiscal general de la Nación? Miren, nuestras líneas estuvieron definidas desde el inicio. Una vez más, ADN no forma parte de ningún reparto, forma parte de un acuerdo con los ecuatorianos, por los ecuatorianos y para los ecuatorianos. Esto en materia de seguridad y empleo, no hay más. Nuestro proyecto apunta a darle finalmente un nivel de vida a los ecuatorianos que no tenemos en este momento. Están migrando, ya tenemos el reporte, como hemos visto, 38.000 ecuatorianos migrando. Ahora, con nuestras propuestas y nuestros proyectos de leyes y el Ejecutivo, estamos buscando las soluciones a esos graves problemas. Por ejemplo, el presupuesto general del Estado, 2024. Yo creo que no encuentra ninguna oposición. ¿Por qué? Porque está aterrizada a la realidad nacional. Hay un incremento, si mal no recuerdo, de más de 214 millones de dólares en materia de seguridad, porque en el 2023 los policías no tenían ni para chalecos, pues, querida Liz. Tenían que usar las patrullas porque no tenían ni batería. Entonces, cuando los sectores políticos, los periodistas, los ecuatorianos, la academia, revisa el presupuesto y dice, a ver, hermanito, si hay 35.536 millones de dólares asignados para el 2024, que esto quiere decir que es un 15% más aproximadamente de lo que se ejecutó en el 2023, que ni siquiera ejecutaron el presupuesto de 31.000 en el gobierno de Lazo, sino que se quedó hasta 30.000 millones de dólares, y hay un incremento en materia de seguridad, hay una asignación de tema social, por ejemplo, los bonos, las asistencias sociales de gente que no tiene, que cuida a un adulto mayor,
que está en situación vulnerable, que no tiene para comer, se sigue protegiendo al ser humano que está en incapacidad o indefensión ante otro sector, cuando se sigue asignando los recursos y se incrementa el recurso asignado en materia de salud y educación. Porque en el 2023 se fueron asignados 3.500 millones de dólares y no había ni paracetamol en los hospitales. Esa era la realidad de los hospitales. Pero claro, los contratos y eso sí eran pagados. Ahora hay un incremento que se respeta lo que manda la Constitución del 0.5% y se respeta tanto en salud y en educación. ¿Por qué en educación era importante? Esto va de la mano y recuerdo que lo dije una vez en la radio donde ustedes, el plan Camila o el plan Valores. Porque tú no puedes acabar con los problemas sociales si quieres apuntar al adulto, al grande. Vamos con los niños, eduquemos al niño, formemos al niño, capacitemos para que ese adolescente no se me vaya a las drogas, a la delincuencia, que se vaya a estudiar a un colegio público que tenga las buenas condiciones, como ahora que se estaban cayendo las escuelas, que tenga un profesor bien pagado, que no tenga como hace años que rogar por su sueldo. Este incremento y este presupuesto tiene el apoyo de todos los sectores políticos, porque en las cifras está traducido el respaldo a los sectores que han sido olvidados e invisibilizados. ¿Cómo quieres luchar contra la inseguridad si la policía no tiene plata? Hoy hay un incremento al sector de seguridad de 214 millones de dólares. ¿Cómo quieres lograr un cambio en el país desde lo social si no estás educando al niño, si ni siquiera le das una escuela porque se le estaba cayendo? Hay un incremento y se está respetando el presupuesto asignado según la Constitución. Estas son las cosas que hay que decirlas fuertes y claras, sin mentiras, sin politiquerías. Eso jamás lo vas a encontrar en mi parte. Luis lo sabe, Luis Antonio y todos los que me conocen. Yo no ando vendiendo humo. Yo estoy determinado a los documentos técnicos que hemos presentado. Y en los próximos días, apuntando al plan de seguridad en el mes de abril, voy a presentar junto con la Corte Nacional de Justicia y con docentes de la academia, porque tienen que unirse la asamblea, las universidades, la academia tiene que ser protagonista. Por eso es que yo he sido siempre partícipe de que todas las universidades participen de todos estos procesos de construcciones de leyes. Y junto con la Corte Nacional de Justicia vamos a presentar un proyecto de reforma a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, porque estoy cansado, como abogado y como ex decano de una carrera de Derecho, de que los delincuentes van a la cárcel como que están en el centro comercial y luego dicen abogado, oye, anda a comprarme una salchipapa al juzgado y obtienen un habeas corpus 2x1. Pero ¿hacia dónde va esa reforma? ¿Qué van a plantear específicamente? Mira, se reforma y se modulan cosas que ya estaban dichos en precedentes de la Corte Constitucional, sino que hay algún juez, hay buenos jueces, hay buenos fiscales, pero también hemos visto joyitas de jueces y de fiscales. Entonces, jueces saben que no pueden fallar en sentencias que han dado la razón a delincuentes, porque ya hay precedente de Corte Constitucional. Pero como algunos dicen, yo no sé, yo no fui, fue TT, entonces ahora les vamos a dar haciendo las tareas a esos malos jueces, porque a los buenos jueces sí aplican lo que está en los precedentes de la Corte Constitucional. La reforma va en que el habeas corpus ya no se entregue como que estás vendiendo una salchipapa. Oye, cómprame una, toma, 2x1, venga, lleve. No, aquí vamos a reformar el procedimiento y vamos a ver lo que dice la Corte Constitucional acerca de cómo se debe ejecutar las garantías jurisdiccionales. No más esa acción de protección porque me miraste mal, porque es que vulneraste mis derechos humanos. El momento político que estamos viviendo en este momento es distinto, Liz. En este momento el delincuente, el mafioso, el narcoterrorista, no perdona la vida de un angelito de 11 años que asesinó con 30 balazos, pues. No me vengan, yo soy académico, sí, soy político, estuve en la academia, pero no me vengan a hablar de derechos humanos de los delincuentes cuando ese infeliz delincuente no respeta la vida de 4 angelitos que asesinaron por error. Entonces, yo no estoy diciendo aquí que vayamos a una barbarie. Yo voy aquí a que hagamos en derecho las reformas necesarias y qué mejor que unirse el sistema de justicia con gente y jueces honestos y probos, con docentes universitarios, la academia debe ser el protagonista y la Asamblea Nacional. De esta manera vamos construyendo un mejor país, que es lo que necesitamos, no donde gana el que más grita o el que tiene más poder o el mafioso más grande que se codea con todos los poderes. Bueno, y sin duda ese será un proyecto que creería yo va a tener el respaldo. Ahora, también quisiera preguntarle su opinión sobre lo que viene ocurriendo con algunos proyectos de ley que ha remitido el Ejecutivo, y esto es que de la noche a la mañana aparece sin responsabilidad de nadie cambios en los informes que tienen que pasar ya de la comisión pues al debate del pleno, como acaba de ocurrir con el proyecto de esta ley de turismo. De 20 artículos resulta que después habían 44 y nadie asume la responsabilidad y nadie sabe cómo llegaron al papel. Y no es el primer caso, como digo, ¿no? Yo soy el presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana, y te digo que en mi comisión
todos los aportes de todos los compañeros asambleístas, es más, yo no ando ni con odio, les mando un saludo a mis 8 compañeros que son de distintas bancadas. ¿Y sabes cómo le hemos puesto Luis Antonio y Liz a nuestra bancada o a la comisión? Porque somos de todos los movimientos políticos, la bancada de Ecuador. Porque en mi comisión no andamos con show, con sainete, con gritos, todos estamos trabajando por los migrantes, las reformas de la ley orgánica y movilidad humana y por el comercio en caso de lo que aprobamos con el tema de comercio exterior para los acuerdos comerciales. En esto no hay tiempo que perder, la gente necesita comer, necesita empleo, necesita salir adelante. En los otros casos que tú me mencionas, esto es parte de un debate donde algunos asambleístas habían hecho sus aportes. Yo estuve el día de la sesión virtual, que duró más o menos hasta más de las 11 de la noche, y el día de ayer que se iba a votar el informe para el segundo debate. Lo importante que yo resalto y lo que he dicho y he visto de esta ley es que finalmente hubo voluntad política para cambiar y apoyar al sector turístico que fue el más golpeado en la pandemia. Porque claro, fácil es decir que ay, me pasó esto en la ley, que no pusieron mi coma, pero no te estás dando cuenta de lo importante y lo neurálgico de esta ley. El sector turístico, por ejemplo, en el caso de Galápagos, que en la pandemia, y el sector turístico en el Ecuador continental, donde quebraron los grandes, bueno, que pudieron haber quebrado, pero tienen otro respaldo económico. Pero ¿qué pasa con el turismo comunitario? ¿Qué pasa con el pana de a pie, con el pana de Otavalo? ¿Qué pasa con ese turista o ese empresario, ese microempresario que está endeudado? El banco no le perdonó, pues ya vimos que los bancos, hasta los que teníamos una relación de dependencia, nos cobró sobre intereses por esa ley nefasta que aprobó la anterior asamblea, la asamblea del bizcocho. Entonces, estas son las cosas que hay que hablar claras. ¿Por qué? Porque algunos confunden que esta ley a lo mejor es negativa. No, señores, este proyecto de ley incluso contiene el apoyo al sector aéreo, porque sí, solo en el Ecuador, yo hablé incluso en la comisión, mientras Colombia tenía, si mal no recuerdo, disculpen la cifra, eran 6 u 8 millones de visitas de turistas, nosotros tuvimos 1 millón. Ecuador es un paraíso, señores, y no es posible que nosotros en Ecuador, para los que queremos hacer turismo interno, tengamos que pagar a veces hasta que no pagamos, porque ¿quién se atreve a pagar un viaje de Quito a Guayaquil por 500, 400 dólares? Estas son las cosas que hay que hablarlas de frente. Yo no tengo nada en contra de las aerolíneas, ninguno de los grupos empresariales. Yo soy pro trabajadores, pro empresarios. Vamos a sacar el país adelante todos de la mano, pero hay que decir las cosas como son. Ahora que se les está dando incentivo, que no se les va a cobrar el 5% por el tema del combustible, que se les va a ayudar con el ICD, que se va a ayudar al sector turístico con la condonación de deudas al sector más desprotegido, que es el sector turístico en este país. Entonces, ahora sí estamos creando una política pública para que este sector, que es el dínamo de la economía, ¿por qué? Ecuador es un paraíso, Liz. Tenemos no solo las Galápagos, en 2 horas tú puedes estar en 3 regiones, comiendo un encebollado, luego un hornado, luego en la Amazonía. Entonces, este sector va a ser muy beneficiado. Mañana estoy seguro que vamos a contar con el apoyo de todos los asambleístas. Se puede poner en sus manos, porque el informe ya es público, ya está conocido, ya está reportado e informado a todos los asambleístas, en la cual hasta la letra más chiquita la van a leer, no va a encontrar nada negativo. Creo que es tiempo de dejar la politiquería y los cálculos políticos. Yo sé que quieren ser asambleístas en el 25, quieren ser presidentes, está bien, eso es sano derecho, pero hablemos de un debate académico elevado. Gente, los periodistas, la academia, el pueblo que nos escucha, los taxistas, mi señora madre, toda nuestra familia, nuestra gente, quiere un debate de altura, no mientras que otros lanzaban piedras. Yo les lanzo ideas, en ADN lanzamos propuestas y nunca negativas para el pueblo. Hemos tomado decisiones en ocasiones duras, sí, pero porque gobiernos nefastos nos dejaron un hueco de 8.000 millones de dólares. Y siempre repito esta cifra porque algunos tal vez confundan que son bolívares. Y al que algunos amen esta cifra por Venezuela o por la espada de Bolívar de América Latina, yo les repito que no son bolívares, son millones de dólares, 8.000 millones de dólares los que faltan en las arcas del Estado, y el presidente Daniel Noboa tuvo que afrontar deudas que incluso a nuestras queridas luchadoras madres que cuidaban en los CDI, que no tenían sueldos ni para 6 meses que le habían pagado, eso tuvo que afrontar el sector social con el presidente Daniel Noboa. Hoy estamos tratando de poner, y ya estamos poniendo la casa en orden, pero claro que no es fácil, unos poco más y quieren que en 3 meses seamos Suiza. No, estamos claros que esto es una lucha y es un camino muy difícil, pero aquí nadie se ha rendido y todos vamos a poner el hombro, incluyendo a los otros sectores políticos que se han unido a este nuevo cuadro. Bueno, vamos a ver qué pasa. Lo veo muy, muy positivo en cuanto a que se apruebe esta ley de turismo, que es el 5º proyecto económico remitido por el Ejecutivo a la Asamblea. El día de mañana, pues, están convocados en la tarde. Veremos qué pasa. Quiero agradecerle al asambleísta que nos haya dado estos minutos para conocer su posición como Jonathan Parra, asambleísta, pero también de la bancada a la que usted pertenece. Que tenga un buen día.
Los ecuatorianos somos gente buena, Liz, gente con mucho optimismo, con mucha fe. Vamos a sacar este país adelante. Yo estoy seguro que el nuevo Ecuador estamos construyéndolo junto a todos los ecuatorianos. Gracias a ti, Liz, y a todos por invitarme. Un abrazo. Buenos días. Un abrazo también para usted. Era el asambleísta Jonathan Parra con nosotros, definitivamente.